Esta es la lección 9. 3 más y acabamos. Parece que fue ayer, ¿no? No es cierto, ya parece que fue 3 meses. No, creo que todos hemos disfrutado este tiempo, hermanos. Yo lo he disfrutado. El crecer, el entender mejor estas cosas, el enseñarlas a la iglesia, el corregir lo deficiente de nuestra iglesia. Ha sido un placer estar estudiando esto y estar enseñándolo. Hoy vamos a ver en la lección 9 parte de la autoridad de los pastores, que consiste en convocar, examinar e imponer manos. ¿Cuál fue el último aspecto de autoridad que vimos? ¿Quién recuerda? ¿Cuál es el principal aspecto de autoridad de los pastores en la iglesia? ¿Quién recuerda? Lo vimos la semana pasada. Predicar, alguien dijo. Predicar la palabra. Predica la palabra, ¿y qué va juntito? Las ordenanzas. Los hermanos contestan en modo mute, el modo para que si se equivocan no sea muy grande el error. Hermanos, si aciertan, acierten bien, y si se equivocan, equivóquense bien, hermanos. Estamos para aprender, no tengamos pena en eso. Ok. Hoy vemos estos 3 elementos, y en las 3 lecciones que faltan, Dios mediante, terminaremos de ver los otros 7 elementos más. Vamos a considerar cada uno de ellos de forma particular. ¿Qué significa convocar? ¿Cuál es la base bíblica de este principio? Y si no hay un texto tal cual que diga al menos de dónde se implica tal principio. Después, cuáles son sus límites, y terminamos con cuál es su aplicación. Y vamos a verlo en los 3 por separado: convocar, examinar e imponer manos. Ok. ¿Qué es este aspecto de autoridad que significa convocar? Bueno, estamos hablando particularmente de que el pastor tiene autoridad para convocar a la iglesia para las reuniones generales y las reuniones de miembros. Dice Cotton en sus notas, si no me equivoco está: un segundo acto de autoridad común a los ancianos es que tienen el poder de convocar a la iglesia a reunirse según lo requiera cualquier ocasión importante. Lo que se está exponiendo es que son los ancianos quienes llaman a la iglesia a reunirse para adorar o a reunirse para tratar asuntos de negocios. Ahora, a algunos no les gustan esa frase porque los hace sentir muy empresarios, pero lo que queremos decir es asuntos de membresía, asuntos relacionados con la iglesia. Son los pastores, como está explicado en nuestra Constitución, los que tienen la autoridad para llamar a la iglesia a adorar, por ejemplo, en el día del Señor, y decir: iglesia, vamos a reunirnos a las 11 de la mañana y vamos a reunirnos a las 4 de la tarde el domingo, en el día del Señor. Los pastores tienen autoridad para hacer eso. Y aquí es en donde quizá hay algunos cambios y empieza a manifestarse, hermanos, que no somos un tipo de democracia de los bautistas generales de nuestros días, en donde, bueno, vamos a votar todos para ver si sí nos reunimos a las 10 o a las 10:05. ¿Quién vota? No, hay áreas muy claras donde la iglesia tiene que votar. Por ejemplo, ordenación y excomulgación, presupuestos anuales y demás. Pero hay otras cosas en donde, por ejemplo, los días en los que nos reunimos como iglesia, las reuniones de miembro y demás,
que han sido dadas a los pastores para que ellos dirijan y llamen a la iglesia. Ahora, los pastores deben ser cuidadosos para establecer estos días, estos horarios, de acuerdo a las circunstancias de cada iglesia. Un miembro particular de la iglesia no puede llamar a una membresía, a una reunión de miembros, si un día después de leer el hermano dice: hermanos, los convoco la próxima semana. Tienen derecho a decir: hermano, ¿y quién te dijo a ti que lo puedes hacer? Un miembro particular no puede llamar a la iglesia a reunirse en una reunión de miembros, sino que los pastores son los que han sido llamados para convocar a la iglesia. Queda claro el principio, ¿no es cierto? Creo que no se necesita mucha explicación en esto. Ahora, ¿qué textos nos da John Cotton para argumentar a favor de esto? Bueno, antes de ir a los textos, creo que en primer lugar, la luz de la naturaleza nos hace entender que un organismo donde múltiples personas participan, necesitan de una persona que les guíe para que se vaya determinando ciertas cosas. Pues si no, la iglesia nunca va a llegar a ningún lado. Creo que la luz de la naturaleza general nos muestra que esto es necesario. Pero además hay algunos principios en las Escrituras. Por ejemplo, Joel 14, capítulo 1, versículo 13 y 14, dice así: ceñíos los lomos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación, proclamada ayuno, convocada asamblea, congregada a los ancianos y a todos los moradores en la tierra de la casa de Jehová nuestro Dios, y clamada a Jehová. El punto de Cotton aquí es: ¿quién está llamando a ayuno? ¿Quién está llamando a estas reuniones especiales para invocar el nombre del Señor? Son los sacerdotes. Y vemos en el Antiguo Testamento que había este orden. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, pero esto fue parte de lo que vimos cuando estudiamos Clemente de Roma, donde vimos que el Antiguo Testamento enfatiza el orden. No todos podrían llamar a una asamblea solemne. Eran aquellos que Dios había especificado para eso. Y hay otro texto en Hechos, capítulo 6, versículo 2, que dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. A ver, estamos tratando la necesidad que estaba pasando en la iglesia temprana, donde algunos estaban teniendo problemas, las viudas de otros estaban siendo desatendidas y había un problema. Pero el orden se sigue. Son los 12, en este caso, los que reciben esa autoridad para llamar y decir: resolvamos estas circunstancias. Hermanos, esto nos lleva a aclarar este punto y hablar un poco de sus límites. Esto no quiere decir que un miembro de la iglesia no puede acercarse a decir: hermano, o dos miembros, hermano, vemos esta necesidad en la iglesia, se nos hace delicado, urgente. ¿Podría usted convocar o en la próxima reunión de miembros incluir este asunto? Los miembros tienen esa libertad. Lo que no podrían hacer los miembros es levantarse y el pastor a lo mejor dice: hermano, sí es muy importante, pero tengo otras cosas más importantes para esta reunión de miembros, vamos a posponerla para la próxima. Bueno, los miembros no deberían enojarse y decir: vamos a levantar y vamos a convocar a todos. No tienen esa autoridad. Deberían esperar los procesos adecuados. Ahora, hay otro límite. ¿Qué pasa cuando un pastor
lo exhortaron, un proceso de disciplina, se encontró que es culpable, es el único pastor y no quiere llamar a una reunión de miembros. ¿Puede el pastor mantener a la iglesia sin reunión de miembros solo para que no se exponga su pecado en la iglesia? No, porque aunque es la libertad o la autoridad del pastor llamar a una reunión, cuando éste se opone para tratar algo, la iglesia, y esto lo establecimos en nuestra Constitución, el 10% de la membresía, o si el 10% de la membresía presenta una carta formal al anciano o a los ancianos de la iglesia, presentando el caso que quieren tratar y pidiendo que se haga una reunión de miembros, tienen todo el derecho a que incluso si el pastor, a pesar de esa carta, se opusiera, entonces los hermanos sí puedan llamar a la congregación a la luz de este porcentaje para establecer una reunión de miembros. El pastor no puede mantener en esclavitud a la iglesia solo, aunque es su autoridad. Esta autoridad nunca debe ser una autoridad tirana hasta el punto que él nunca pueda ser expuesto en algún sentido. ¿Queda claro esos límites de su autoridad para convocar? Hay otro aspecto que me gustaría tratar y es, no sé si debemos llamarlo un límite, sino un aspecto de sabiduría que el pastor debe tener. A ver, hermanos, el pastor ha sido llamado para dirigir a la iglesia a los días en los que se van a reunir para adorar y demás. Hay un límite en eso. ¿Qué pasa si el pastor dice, hermanos, no nos vamos a reunir los domingos, nos vamos a reunir los lunes para adorar a Dios? ¿Puede el pastor dejar de llamar a la iglesia para adorar a Dios el domingo? Ese es otro límite, ¿verdad? Bueno, otro límite o cuidado que tiene que hacer el pastor es que debe ser sensible a las necesidades de la iglesia. Supongamos, y aquí yo lo refería mucho a cómo debe ser la dinámica en el matrimonio, así que mientras no estamos teniendo los cursos de piedad en el hogar por este tiempo intenso de eclesiología, voy dando algunos consejos aquí, principios del matrimonio, para que no extrañemos tanto piedad en el hogar. Pero yo pensaba en esto muy relacionado con el matrimonio. A ver, hermano, ¿puedes levantar a tu esposa a las 2 de la mañana porque te dio sed para decirle, ¿me das agua? Y ella te dice, sí, está a tu lado en el buró. No, es que no la alcanzo, pónmela en la mano. A ver, hombre, sí, esto es exagerado, yo sé, pero tienes autoridad para decir esas cosas. Pero eso es nada sensible. Este fue un principio que vimos en Piedad en el Hogar. Hermanos, nuestra autoridad en el hogar debería ser una autoridad que es fácil llevar para la esposa. Ok, me tengo que levantar a las 4 y esposa, me ayuda mucho si te levantas a las 3:30 a prepararme mi café. Bueno, y si te lo dejo preparado desde antes y nada más tú le prendes a la estufa, sujeta, sabía desde el principio que... Hermano, es ser sensible. Es ser sensible a decir, tengo autoridad, pero voy a hacer que disfrutes llevar mi autoridad. ¿Sí? Bueno, en un sentido también el pastor, hermanos, el pastor podría decir, hermanos, el próximo domingo nos vemos a las 5 de la mañana. Ya algunos se espantaron. Podría, pero es que yo estoy acostumbrado, podría decir el pastor, como antes, levantarse temprano y hacer las cosas y dormir temprano. Sí, pero vivimos en una ciudad, en un momento donde eso no es saludable. El pastor debería tener cuidado, ser sensible. Vean lo que dice el capítulo
1, párrafo 6, segunda sección de la confesión. Dice, sin embargo, reconocemos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para un entendimiento salvador de las cosas reveladas en la palabra, y que hay algunas circunstancias tocante a la adoración de Dios y el gobierno de la iglesia, comunes a las acciones de sociedades humanas, que han de determinarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, según las normas generales de la palabra, que han de guardarse siempre. Dice, hay cosas, a ver hermanos, ¿cuántas veces nos debemos reunir el domingo? ¿Cuántas veces dice la Biblia? No dice, al menos una. Pero no dice cuántas veces. ¿Podríamos hacer 4 reuniones en el día del Señor? ¿Y la iglesia debería atender? Sí. De hecho, en el tiempo de la pandemia tuvimos que hacer algunos cambios, ¿verdad? Y acomodarnos. Pero no es conforme a la prudencia. El pastor, si va a hacer algunos cambios, por ejemplo, en los horarios de adoración, debería siempre intentar considerar las circunstancias de la iglesia. Por ejemplo, hermanos, estoy pensando que el momento en que estamos llegando en nuestra iglesia, es posible que más adelante, en el mes de agosto, agosto, hagamos algunos cambios en el día del Señor que nos permitan disfrutar un poco más el día del Señor y al mismo tiempo descansar un poco más en el día del Señor. A veces se extienden tantos nuestros estudios hasta las 6 o 7 y terminamos saliendo aquí, y hay hermanos que tienen que trabajar. Y pronto les sugeriré a la iglesia los cambios que he pensado que podemos implementar para tener un poco de más enseñanza el domingo y demás. Ahora, para hacer estos cambios, a las personas que yo pienso que realmente pueden ser afectadas, me he estado acercando con ellos para preguntar, hermanos, si hacemos este cambio, ¿cómo lo resolverías tú? Particularmente que sé que tienes este problema. Y de esta forma el pastor puede ser sensible a llamar a la iglesia a decir, vamos a hacer estos cambios, pero intentando considerar las posibilidades de la iglesia. Y cada una es diferente. Debe hacer esto entonces con toda sensibilidad. De manera, hermanos, que la iglesia no sienta que el pastorado ejerce un gobierno sobre la iglesia en donde ésta sufre. Es como la mujer, estoy sometiéndome a mi esposo, pero sufro en someterme. No, realmente yo oro, hermanos, y me examino y quiero seguir examinándome para poder dirigir a esta iglesia de una manera que el sometimiento de la iglesia pueda ser en gozo, como dice el apóstol Pedro, cuando dice en Primera de Pedro 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y creo, hermanos, que eso es algo en lo que debe esforzarse el pastor, debo esforzarme yo, hacer los cambios que considero que son mejor, pero al mismo tiempo hacerlo de una manera que sea llevadera para la iglesia. Ahora, aquí debemos poner un límite. Hay veces, hermanos, así como el pastor, se exhorta continuamente en la Biblia al pastor que tenga cuidado de excederse en su autoridad, ¿verdad? ¿Por qué creen que se le exhorta a eso? Porque al tener autoridad puede ser parte como de su pecado, ¿me explico? ¿Por qué se le dice a los esposos más frecuentemente que amen a sus esposas? Porque a no amarlas a lo que pueden caer más, ¿cierto? Bueno, lo mismo con el pastor,
¿Por qué creen que se insiste en la Biblia tanto a los miembros de las iglesias que se sometan a sus pastores? Porque puede ser algo que cueste. Así que el pastor debe ser sensible en decir, ok, vamos a intentar esto, hermano, voy a escuchar esto, ok, tienen razón, voy a considerarlo. Pero al mismo tiempo debe llegar un momento en decir, hermano, tú me estás diciendo que no cambiemos el culto simplemente para despertar, para dormirte 10 horas. Por favor, tienes que arrepentirte. El pastor tampoco debe llevar su liderazgo hasta tal punto de simplemente estar como McDonald's, al cliente lo que pida. El pastor, debe haber ese equilibrio. Debe saber cómo tener cuidado en ejercer su autoridad y al mismo tiempo no permitir que la iglesia esté cayendo en el pecado de estar quisquillosa. No, hermano, es que sería mejor. Voy a poner un ejemplo que nunca ha pasado y nunca va a pasar, pero así ayudan más los ejemplos. Hermano, vamos a ¿por qué vamos a empezar este servicio a las 10 de la mañana? Es que todos los años a esa hora es el Super Bowl. Y ya, ¿qué le diría yo a ese hermano? Hermano, no le voy a preguntar a quién le vas, sino, no importa, estás mal, hermano. Por favor, es el día del Señor. Espero que esto se entienda. El pastor tiene autoridad para llamar a la iglesia, para determinar las formas y las maneras, pero debe ser sabio de escuchar a la congregación. Algunas aplicaciones de esto. Hermanos, al entender la autoridad de los ancianos, seamos prestos a atender a las reuniones. Y aquí me lamento que no haya más miembros, pero espero que lo estén viendo por internet o que lo vean en el futuro lejano. Pero hermanos, creo que esta iglesia ha aprendido la importancia del culto de la mañana en el día del Señor. Hoy tuvimos que sacar otra vez esas sillas negras que están a punto de destrozarse porque no cabíamos, gracias a Dios. Pero hermanos, hay otras reuniones en nuestra iglesia que yo pienso que los miembros necesitan atender con más importancia el principio que estamos viendo, que si los ancianos están llamando a reunirnos, que en la medida que sea posible asistan. Por ejemplo, en los estudios en la tarde, no sé si somos la mitad de lo que éramos en la mañana. Ahora, los visitantes no tienen la responsabilidad, pero yo me pregunto, ¿qué miembros no están aquí que hoy sí, pudiendo estar, han preferido ignorar el llamado de los ancianos a reunirnos en el día del Señor, en la tarde? Ok, hermano, es que el calor y esto y... Hermano, nadie está disfrutando este local. No es que nosotros no tengamos calor, o no tengamos sueño. Hermanos, estas semanas han sido pesadas. Pobres hermanos, el viernes di las lecciones del seminario casi medio acostado en el púlpito. Todos estamos cansados. Las mamás con hijos están cansadas. Hermano, que no estás, que nos estás viendo ahora por el internet, o nos verás en el futuro. ¿Por qué no estás hoy, hermano? ¿Por qué no estás hoy? ¿Preferiste la comodidad de tu casa en lugar de la comunión de tus hermanos y reunirte? ¿Qué tal los miércoles, queridos hermanos? Hay miércoles que tenemos muy concurrido, como este miércoles. Tuvimos quizá 80 personas o más. Pero hermano, ¿eres uno de los asistentes frecuentes a la reunión de oración? Y si no, ¿es válido la razón? Hermano, y hermanos, cuando me dicen es que sí es válida, y escucho la razón, yo le digo, oye hermano, ¿sabías que esta fulanito o fulanita viaja también en camión? Y a veces con niños, y a veces sola o solo.
No, es que me queda muy lejos. Y hermano, ¿sabes que este hermano viene desde este lugar y decide nunca faltar? No, pero es que, ¿sabes que esta hermana viene sola? ¿Es válida tu excusa por la cual no vienes a la reunión de oración? Hermano, si un día los convoco para ver el partido, no vengan. Digo, nunca los voy a convocar a eso, no se preocupen. Pero tienen el derecho de ausentarse si la convocación del pastor es absurda. Pero hermano, si el pastorado de la iglesia está convocando para una reunión de adoración, es la responsabilidad de los miembros unirse. Y creo que esto me da lugar para exhortar a esta iglesia en particular. Hermanos, hay reuniones que parecen para algunos que simplemente es, bueno, si llega a pasar el milagro que puedo ir, voy. No, búscalo. Hay hermanas que tienen razones justas. Mi esposo me lo prohíbe el miércoles. Yo le digo, está bien, pero no se acostumbre, ore hasta que Dios cambie el corazón de esa persona. Y a veces parecemos que nos hemos acostumbrado. Queridos hermanos, gloria a Dios por los que están aquí cada miércoles para interceder. Pero, ¿qué de aquellos que no? Frecuentemente pedimos perdón a Dios por aquellos que pueden estar y no están en el día del Señor. No estoy hablando de los hermanos que apenas acaban de tener un bebé. Obviamente no los espero este miércoles. Y no se sorprendan si el varón viene. Porque aquí los hermanos, hay ciertos hermanos que pueden tener muy claras sus responsabilidades en eso. Hay razones válidas, enfermedad, bebés recién nacidos. Pero hermanos, creo que nos falta entender nuestra responsabilidad muchas veces cuando la iglesia es convocada a estas reuniones. Y lo interesante es que no vienen a ciertas reuniones, pero resulta que hay una pequeña pachanga en la iglesia y sí pueden. No sé si eso también es muy mexicano, ¿verdad? Pachanga quiere decir reunión de convivio santo. Eso quiere decir pachanga. Por los que nos están viendo por ahí. Y resulta que sí pueden. Y no faltan. Y llegan temprano. ¿Cómo puede ser eso? Veamos más solemnemente cuando la iglesia ha establecido por medio de los ancianos los días para reunirnos a adorar, hermanos. Deberíamos reunirnos, todos los miembros de la iglesia, a todas las reuniones de la iglesia oficiales, las 2 del día del Señor, en la mañana y en la tarde, y el culto de oración que tenemos los miércoles. Debería ser una responsabilidad, a menos que seamos verdaderamente impedidos. Ok, mucha aplicación. Abrí un poco mi corazón para exhortar a esta iglesia de una necesidad que veo, pero espero que también estén claros los límites de esto. Examinar candidatos. Este es nuestro segundo punto. El pastor tiene autoridad para convocar a la iglesia a la adoración o a reuniones de miembros y también para examinar candidatos. Así dice Cotton. No sé si esto lo tienen en sus notas, pero si sí, síganme con sus vistas. Es un acto de su poder examinar ya sea a oficiales o miembros, pues si así era para con los apóstoles, mucho más para cualquier otro, antes de ser recibido por la iglesia. El punto aquí es que los pastores tienen la responsabilidad y la autoridad de examinar personas que están buscando la membresía de la iglesia o personas
que son nominadas por la iglesia para el pastorado. ¿Sí? Examinar a los miembros, a los futuros miembros, por medio de una entrevista o varias entrevistas, para saber quién es esa persona, cuál es su trasfondo, de qué iglesia viene, cómo quedó en esa otra iglesia, si ha tenido algún proceso de disciplina o tuvo un proceso de disciplina, e incluso si es necesario investigar un poco más y cómo es tu situación familiar. Los pastores deben tener y tienen ese cuidado y deben ejercer esa autoridad. Al mismo tiempo con los candidatos. Vamos a empezar a practicar nuestra nominación, ¿cómo se llama? Consulta nominativa, en donde anualmente se le pedirá a la iglesia que manifieste si ve entre ellos algún anciano o algún pastor. El pastor con los diáconos recogerá esto, lo indagará, y este será un voto secreto, como dice nuestra Constitución, en el sentido que el pastor no deberá decir los resultados, pero una vez que el pastor empiece a ver que hay algunos hermanos que están saliendo con más circunstancia, es su responsabilidad examinar a estos hermanos. Decir, hermano, has sido nominado frecuentemente, ¿qué piensas en cuanto al ministerio? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu matrimonio? Y demás. ¿Cuál es la base bíblica para esto? Bueno, Cotton cita un pasaje en Apocalipsis capítulo 2. Abran sus Biblias brevemente en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Dice así: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Bueno, desde el 1 para que entendamos mejor el punto. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿Quién es el ángel de la iglesia? Una postura es que el ángel de la iglesia puede ser un pastor. Alguien va a decir, bueno, el mío no tiene nada parecido a un ángel, pero bueno, algunos piensan que se refiere al pastor de la iglesia de Éfeso, ¿sí? Entonces, a la luz de eso, escuchen lo siguiente. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. El punto que está destacando Cotton es, bueno, si el ángel es un pastor, él ha hecho el trabajo de probar a los futuros pastores y descubrir que son falsos. Bueno, podríamos diferir con la interpretación de Cotton, pero no con el principio que establece, pues hay otras formas de discernir que ciertamente es el pastor de la iglesia el que debe tener una prioridad en estos procesos. A ver, hermanos, los nuevos candidatos a la iglesia, ¿quién tiene el poder para recibirlos? Recuerden, contesten y o me equivoco bien o le atino muy bien. Bien, la iglesia. Así que la iglesia debe saber quién es la persona, debe escuchar algo de su testimonio y demás. El punto es simplemente que el pastor tiene, en ese mismo contexto, tiene un área de responsabilidad un poco mayor en ese proceso. ¿Por qué? Bueno, los mismos nombres que se le dan al oficio enfatizan esto. Por ejemplo, se le llama pastor. ¿Y qué hace un pastor? Es uno que guía a la congregación. Pero ¿cómo podrá guiar el pastor a que la iglesia ejerza su poder de recibir miembros si él ni siquiera puede dar un testimonio inmediato de la persona que se quiere acercar? ¿Cómo el pastor podrá guiar a la iglesia para recibir o no recibir a tales personas? Otro nombre que se le da al pastor es anciano. Y esto se le da no por su edad, sino por el discernimiento que este hombre, a la luz de su conocimiento en la palabra, tiene.
Así que se espera de un anciano que tenga un discernimiento para descubrir si la persona en verdad es cristiana, porque hermanos, el pastor tiene la responsabilidad de ayudar a la iglesia a guardar la pureza, de la iglesia, no permitir que entren personas con malas intenciones o que no conocen a Cristo. Ahora, el consejo final lo da la iglesia, pero el pastor presenta como un anciano decir, hermanos, estuve en estas pláticas y a la luz de estas pláticas, yo creo que no debemos, o yo creo que sí debemos ir adelante en esto. Además se le da el nombre de obispo, episcopo. ¿Y qué quiere decir? Uno que supervisa, uno que está al cuidado, que está administrando. Y creo que esto necesariamente implica procesos de examinación a los que entran. Así que es lo más razonable que el pastor tenga una autoridad en estos procesos, pues se supone por otro lado que el pastor es un hombre apto para enseñar. Y así podrá guiar a la persona a cuáles son los requisitos para ser miembro, podrá guiar a la persona si parece que no es cristiana, o simplemente si tiene algo que corregir, es su ministerio principal. Ahora, aquí lo estamos viendo más como el pastor tiene esa autoridad, pero la iglesia debe ver esto para su bien. Pastor, es tu responsabilidad, sé fiel en cumplirla. No le des los procesos de disciplina a estos hermanos para facilitar tu trabajo, sino hazlo tú. Es parte principal de tu labor. Así que, más que verlo como, es la autoridad del pastor, la iglesia debería de ser. Como iglesia tenemos que asegurar que nuestro pastor no esté dando estos casos a los hermanos en la iglesia. Ahora, puede ayudarse de hermanos, pero esto es algo que los pastores siempre deben hacer. Hay pastores que les puede gustar mucho quizá otras áreas del ministerio, como estudiar o visitar, y decir, bueno, yo me voy a dedicar más a la cuestión de los libros, que alguien más haga las membresías. Hermano, así yo me puedo ir a mi oficina y vivir ahí y ya no, el pastor tiene que hacerlo. O al menos un pastor tiene que hacerlo. Si algún día tenemos una pluralidad, oren hermanos, oren. Ellos se dividirán las entrevistas de membresía o la harán juntos. El punto es que un pastor debe hacerse cargo de esto. Ahora, ¿cómo sabemos que el pastor debe examinar a los candidatos al ministerio? Bueno, en primer lugar, porque se supone que el pastor está activo en reconocer a las personas en nuestra iglesia que poseen algún tipo de llamamiento. Porque dice 2 Timoteo 2:2, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El pastor se supone que conoce la congregación y a la luz de conocerla, sabe que hay hermanos que tienen un don especial, una entrega especial, unas cualificaciones especiales, y el pastor debería estar entrenando, y eso hace necesario que el pastor conozca quiénes son, porque para saber que son fieles, ¿fieles en qué? Fieles en sus vocaciones, fieles en su servicio a Cristo, fieles en su familia, y de esta manera el pastor puede conocerlos y recomendarlos. A ver, hermanos, sería ideal que si al próximo pastor que vamos a ordenar en la iglesia, ya lo invitaste una vez a cenar a tu casa. Sería ideal. Pero yo sé que no todos lo van a poder invitar. Además que sería riesgoso para su salud cenar tan rico, tan frecuente. Pero no todos podrían. No obstante, la iglesia debe saber, bueno, yo no sé cómo vive con su esposa y con sus hijos, pero el pastor está diciendo que es una persona recomendable y por lo tanto conoce algo de esa situación. Además dice Timoteo, no pongas las manos con ligereza, lo que quiere decir que el pastor debe saber quién es aquel sobre quien pone las manos. ¿Quién es?
No puede ser un desconocido. Es alguien que puede decir, sé cómo vive, sé cómo es, lo hemos examinado en su vida y en su doctrina. Hay un examen doctrinal que quizá vamos a implementar en la iglesia, que los pastores, escuché de esto, ¿quién fue? Creo que fue el hermano Eduardo Flores, que nos platicó de un examen doctrinal que ellos hacen para los candidatos, y creo que es algo útil. Así que voy a empezar a preparar un buen examen. A ver, el hermano tiene, esto es importante aclararlo, todo hermano que va a ser llamado al ministerio pastoral debe tener buena doctrina, debe saber su doctrina, aunque no debemos esperar de todo hermano un conocimiento teológico, una precisión teológica, como de teólogos de afuera de la iglesia o cosas así. Solo para aclarar, el examen no va a ser tan difícil, ¿ok? Suficiente para guardar la iglesia. Límites. No obstante, el pastor no tiene la autoridad para que el pastor deba conocer a estas personas, no le da la autoridad para cerrar las puertas de los candidatos a membresía según sus propias preferencias. Él no puede pasar esa autoridad. Él puede examinar, pero si no hay pecado, no puede poner sus preferencias como razones por las cuales bloquearle. Y de hecho, en nuestra Constitución dice justamente eso, que cuando hay un proceso de membresía y llega un momento en donde el pastor dice, hermano, no podemos avanzar, tienes que resolver esto, debería informar a la iglesia por qué, no los detalles porque quizás son cosas personales, pero una razón general, ¿por qué? Hermanos, hablé con la persona que está buscando la membresía y le sugerí que espere un poco porque hay una situación familiar, laboral, personal que tiene que atender antes. Y de esta forma, hermanos, se guarda de que el pastor tenga un abuso de no meter a esa persona a la iglesia, de no querer proponer a esta persona a la iglesia simplemente por alguna cuestión personal. Y lo mismo pasa en la cuestión de los candidatos al ministerio. El pastor puede llamar, pero si en algún momento tuviera que existir la razón de decir, esta persona ya no está más nominada, se debería explicar claramente a la iglesia el por qué, para que no se sospeche del pastor o el pastor no actúe mal, diciendo, es que vi que no piensa exactamente igual que yo en todas las cosas y no quiero tener problemas en el ministerio, así que mejor decidimos hacer un corte. No, el pastor no puede retener ni membresías ni oficios al ministerio por razones personales. ¿Alguna aplicación para la iglesia a la luz de esto? Pues sí, dos. Involucrémonos en los procesos de membresía. Sí, es mi labor examinar, pero hermanos, un hombre no tiene toda la sabiduría y todo el discernimiento. Ayudemos a los pastores a ejercer mejor su labor cuando nos involucramos al conocer quiénes quieren ser miembro y si identificamos algo, poder atenderlo de forma inmediata. Dos, a la luz de los candidatos, hermanos, ¿qué les digo? ¿Cuál es mi aplicación? Oren por más pastores. Quisiera tener más personas que tengan la responsabilidad de examinar. Oremos que Dios levante a hombres entre nosotros que tengan que ser examinados. Alguien puede decir, pero hermano, ¿para qué los pedimos si nos lo quitan? Si después nos los quitan. Pidan por doble, pidan, hermano, Señor, te pedimos por pastores para otras iglesias y también para la nuestra. Pero esto es mi exhortación, hermanos.
La obra del ministerio en esta iglesia ha crecido por la gracia de Dios. Me están esperando, una vez que acabemos los procesos de la constitución eclesiástica, me están esperando cerca de 10 a 12 procesos de membresías. Y hay mucho trabajo, hay mucha necesidad de consejería, visitación. Oremos que Dios provea más pastores a esta iglesia que se necesitan. Ok, por último, creo que va a ser una lección corta, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevo, hermano? ¿Cuánto? 50. Perdón, no era tan corta. Imposición de manos. Definición. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, dice Cotton, el cuarto acto del gobierno de la ordenación de oficiales que el pueblo ha elegido, importante, ¿no es cierto? ¿Quién elige a los oficiales de esta iglesia como sus oficiales? ¿El pastor? ¿Quién? La iglesia. Dios, bien, es correcto. Dios y la iglesia los ratifica, los reconoce. No obstante, aquí hay varios puntos. Uno, y esto lo dice nuestra Constitución, el pastor es el que nomina. El pastor es el que tiene la autoridad para nominar. O sea, la iglesia puede poner el nombre, los nombres, pero la nominación oficial viene por los pastores de la iglesia. El punto aquí es que el pastor es quien tiene la autoridad para imponer las manos. Ahora, alguien puede decir, pues sí, que las imponga, ¿qué importa? Hermanos, el acto de imposición de manos es un acto bíblico. Pablo le dice a Timoteo, no imponga las manos con ligereza. Pero ¿cuál es el significado de imposición de manos y la realidad espiritual? Y me gustaría decir un poquito de este aspecto que desconocemos un tanto, a fin, hermanos, de que veamos entonces el aspecto especial que tienen los pastores en este proceso. Cuando un pastor impone las manos sobre un anciano o un diácono para llamarlos al ministerio oficialmente, esto se demuestra que la iglesia está representada por medio de ese pastor. La iglesia llamó a ese pastor que va a imponer manos para este otro hombre. Cuando se imponen las manos, la iglesia está diciendo, hermano, nosotros hemos dicho es él, y por medio del pastor se reconoce, la iglesia lo nombró a él. Por otro lado, la imposición de manos ayuda a pedir en oración de forma especial por gracias y dones particulares para este hombre. En ese momento, hermanos, no estamos imponiendo manos sobre nadie más que este hombre. Es a este hombre te pedimos que bendigas. A este hombre te pedimos que des gracia. Y en tercer lugar, en ese día de imposición de manos, hermanos, yo creo que se pide a Dios que a través de esa oración, Dios incremente incluso los dones y gracias. Lo que quiero decir es lo siguiente. Yo no creo que la imposición de manos es un mero símbolo o un mero memorial. Yo creo que es un acto. Hércules Collins lo dice de una forma fuerte. Dice, es un acto como a través de este hombre, las manos de Dios en un sentido estuvieran diciendo, te bendecimos. Estuvieran diciendo que crezcas, que pueda ser una bendición para esta iglesia. Y es el anciano de la iglesia quien tiene autoridad para hacer esto. Lo vimos en Timoteo, lo vimos en Hechos 6:6. Esto es interesante. Los apóstoles llaman a la iglesia a una reunión, les dice que elijan hombres, pero los presentan delante de los apóstoles. En última instancia pasan este último filtro de los apóstoles. Vean lo que dice nuestra confesión de fe sobre esto. La manera designada por Cristo por el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano
en una iglesia es que sea escogido por la misma, para él mismo, por la votación común de la iglesia misma y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos de los ancianos de la iglesia, si es que hay alguno constituido anteriormente en ella. Y para el oficio de diácono, que sea escogido por la misma votación, apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Y esto limita la autoridad, y con eso terminamos, hermanos. El pastor tiene autoridad para imponer manos, pero tiene autoridad para imponer manos en su iglesia local. El pastor no es que va caminando con un poder ahí afuera en las otras iglesias diciendo, hermanos, hoy estoy aquí, ¿quieren aprovechar para que impongamos manos? No, el pastor tiene autoridad para imponer manos en su iglesia local a los oficiales que la iglesia ha designado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no hay ancianos en la iglesia que pueda imponer manos sobre el otro anciano? ¿Qué se hace? Bueno, otro pastor de otra iglesia, de una iglesia hermana, podría ser llamado para que se impongan las manos sobre ese hombre, pero debería ser claro a través de ese día de ceremonia que este hombre será ordenado no por la autoridad de este pastor, sino por la autoridad de esta iglesia que momentáneamente encomendó a este pastor que se ore por esta persona. Y esto nos da claridad sobre un aspecto importante. Hermanos, la autoridad de los pastores no depende si lo ordenó el apóstol Pablo o si lo ordenó un pastor de una iglesia local desconocida. No importa si el pastor que ordenó a otro pastor, ¿saben que este fue un debate que pasó en el tiempo de la iglesia temprana? Fue el debate, ya me estoy metiendo en otras cosas de mis notas, pero va a ayudar. Fue el debate de los donatistas. Hubo un tiempo, en el tiempo de Diocleciano, donde la iglesia comenzó a ser perseguida y algunos empezaron a apostatar. Algunos empezaron a comprar certificados falsos para decir, no, yo sí adoré, aquí está mi certificado. O algunos, para no ser quemados o muertos, daban las Biblias o daban objetos sagrados de la iglesia temprana para que no sufrieran. Bueno, cuando pasa la persecución, hubo personas, de hecho hay una descripción en la iglesia temprana, de que salieron las personas encarceladas, pero que era una escena muy grotesca, porque eran cristianos que habían quedado tuertos, que habían quedado mutilados, y salían de las cárceles una vez que pasó la persecución, y estos fueron los que se les llamaron confesores. Hay una diferencia entre un mártir y un confesor. Un mártir es uno que muere dando testimonio. Un confesor es uno que casi muere dando testimonio, pero termina viviendo y solamente tiene marcas de sus sufrimientos. Bueno, estos confesores empezaron a agarrar cierta reputación en la iglesia y hubo algunos pastores que durante el tiempo de la persecución huyeron y se escondieron. Entonces, cuando regresan, la gente se quedó en shock y dijo, ¿deberían seguir siendo los pastores? ¿Deberían que cayó? A ver, este pastor fue ordenado por este hermano que apostató, entonces quizá ya tampoco es válido su ministerio. Bueno, Agustín de Hipona vendría a ayudar mucho en este trabajo y no nos vamos a meter cómo resolvió él esto, pero el principio es este. El bautismo con el que fue bautizado, no importa si el que lo bautizó ya se apartó, es válido porque quien santifica el bautismo es Dios. La cena del Señor que se recibió mientras esta persona estuvo aquí, pero ahora se apartó, es válido porque Dios fue quien la santificó. Bueno, la ordenación
de ministros es válida, independiente lo que haya pasado con o aquellos que impusieron las manos, sino porque esa ordenación es santificada por la iglesia quien lo llamó. Así que cuando un pastor impone las manos, es por el poder de la iglesia que este hombre está siendo llamado. Así que cuando una iglesia no tiene pastor, sí puede llamar y debería llamar para estos procesos a un pastor de otra iglesia para que los dirija. No obstante, en el día de la ordenación debe quedar claro que es bajo la autoridad de esa iglesia que el pastor representa. El pastor no va caminando con un poder mágico por ahí, sino la iglesia le pide, hermano, por favor, ya háganos favor de imponer manos sobre como una representación de nosotros. Mi aplicación es la misma, semejante a la última. Hermanos, oremos que podamos tener el privilegio pronto de ordenar ya hermanos entre nosotros, estos dones que Cristo nos regala para la edificación y crecimiento de la iglesia. Bueno, estas son las otras 3 áreas de autoridad: convocación, examinación e imposición de manos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre esto que hemos visto? Es tiempo para preguntarla. Ok, como dijo el hermano Jorge, o expliqué muy bien o no me entendieron nada. Así que no me digan qué fue, hermanos. Vamos a terminar. No, disculpen, sí hubo una pregunta. Más o menos como el de Juan Calvino, hermano. No es cierto. Yo creo, hermano, que hay algo de subjetividad siempre en la respuesta a esa pregunta, porque no creo que podemos dar un estándar de cuánto debe conocer. Por ejemplo, un hermano en un pueblito quizá no necesitaría demasiada o la misma educación teológica que un hermano que vive en una ciudad donde la información es mucho más fácil y demás. Así que la respuesta que voy a dar está basada en nuestra iglesia local, ¿sí? Yo diría que en nuestra iglesia local un hermano tiene que tener un conocimiento doctrinal suficiente para hacer frente, para enseñar la Escritura con claridad, que tenga un conocimiento de su doctrina, por ejemplo, de la doctrina de Dios, de la doctrina del hombre, de la doctrina de los pactos, para que pueda instruir a la iglesia, pero además suficiente también preparación para poder hacer frente a las principales amenazas de nuestros días. Por ejemplo, suficiente para entender bien la doctrina de la Trinidad y defender ese punto y defender a la iglesia, porque dice la Escritura que debe ser apto para enseñar y además que conozca la Escritura para que pueda presentar defensa, dice, para que pueda argumentar, hablar a favor. Entonces, creo que tendría que tener, sobre todo, algunos aspectos de teología mucho más fundamentados. No creo que debe ser
experto en ningún área de la doctrina, creo que eso me ayuda. No creo que debe ser experto, no creo que debe tener, ni todos los pastores creo que tendrán la misma pasión o facilidad para el estudio de la doctrina, de la teología, pero sí suficiente. Y aquí es donde el pastor puede ayudar. Decir, examinar al hermano y decir, hermano, te falta estudiar estas áreas, estúdialas, para que la iglesia tenga un hombre bien preparado y al mismo tiempo dirigir a la iglesia. Y el día que el hombre sea nominado, digamos, hermanos, ¿qué opinan? Y alguien dice, hermano, creo que le falta doctrina. ¿Y por qué, hermano? Es que le hablé sobre si conocía la postura de esta persona que vivió en este lugar, que nadie lo conoce, pero yo leí en algún libro y no conocía esta postura. Podemos dirigir, hermanos, no creo que la Biblia demanda ese estándar de estudio. Entonces, creo que en nuestro contexto sí se demanda un poquito más que en otros contextos. Y también sí, ya creo que ahí acaba mi respuesta. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Sí, hermana. Cuando hicimos la votación, para aclarar esto, solo hubo 2 hermanos cuya votación es considerable. Es el hermano Hiram y el hermano Fernando, ¿sí? De ahí en fuera, si no me equivoco, hermano Carlos, nadie pasó del 5 votos para el pastorado. O sea, los que llevaron los únicos que son considerables son ellos 2. Nuestro hermano Hiram, su proceso se detuvo porque nos lo pidieron para Querétaro y no sabemos qué va a pasar. Si nos van a pedir que se mude y él quiera aceptar, o si regresa. Si regresa, veríamos cómo regresar a ese proceso. Y con nuestro hermano Fernando, el proceso... Aquí tengo que ser cuidadoso. ¿Dónde se escondió el hermano? Ahí está el hermano. Me está viendo con sonrisa y... ¿cómo decirlo? El proceso no se detiene con él, pero el próximo sábado hablamos. O sea, el proceso, esos 2 candidatos, es muy buena pregunta, porque alguien puede decir, oye hermano, y sí, estamos buscando pastores, pero los nominamos y no han hecho nada. Bueno, uno se nos fue y otro... Vamos a hablar. Entonces, es muy buena pregunta y pidan ese tipo de rendición de cuentas para que nunca haya la sospecha de decir, el hermano no los quiso nominar o no. Todo sigue avanzando. Bueno, con Hiram, el hermano Hiram no, está detenido. Y con el hermano seguiría avanzando, pero tenemos que hablar con la iglesia el próximo sábado. Así que no se pierdan la junta de miembros, 4 de la tarde, aquí. Ese día podrán hacer huelga, patalear, lo que sea, hermanos. Yo quizá los apoyo por ahí con algunos gritos o algo. Muy buena pregunta. Ajá. Ajá. Ajá.
Ajá. no sé si en el momento en el que él iba a visitar esos lugares y plantar una iglesia, ya quedaba una estructura organizacional de esa iglesia. ¿Cuánto tiempo tenía que transcurrir para que eso quedara establecido? Sí, es una muy buena pregunta, hermano, y creo que debido a que la iglesia no es como una institución, no es como una, digamos, como Starbucks, ¿no? La pones en un lugar y ciertos procesos se dan y como es un organismo vivo, cada cuerpo se manifiesta de forma distinta, hermano. Cada manifestación local de la iglesia de Cristo va a tener diferentes procesos. Por ejemplo, puede ser que una iglesia temprano, después de 2, 3 años que se formó, empiece a identificar a sus pastores, ¿no? Y sea claro, son hombres de carácter, la doctrina, defenderla, etcétera. Y así pasó, yo les platicaba ayer a los hermanos en la iglesia en Los Lagos, en Costa Rica, con la iglesia del hermano Eduardo Flores, y él nos platicaba que llegaron a ser como 50 miembros o 50 personas, no me acuerdo, y había 4 pastores ya. Dios prosperó. Hay iglesias quizá donde el Señor no dé esa cantidad de pastores tan rápido, tan pronto. Entonces creo que cada cuerpo, yo creo que una vez que se inicia a plantar la iglesia, después de 2 años, la iglesia debería empezar a votar cada año para saber si hay entre ellos. Si una iglesia se tarda después de eso 1 año, gloria a Dios. Si se tarda 4, no podemos presionar ese cuerpo a que crezca. Ahora, el pastor tiene una responsabilidad, porque si se llama a la nominación y 1 año no sale nadie, otro año no sale nadie, otro año no sale nadie, el pastor puede empezar a discernir y decir, creo que esta iglesia tiene un estándar muy, muy, muy alto y necesitamos instruirla en qué debe esperar. O imagínense que empiezan a nombrar, les mandamos un papelito y dicen, ¿no tiene otro hermano? Porque es mucho. No, esta iglesia necesita aprender cuáles son los estándares. Entonces, el pastor debería ayudar a eso. Ahora, una iglesia, si es iniciada por otra iglesia, pues va a haber un pastor ahí que él los va a poder guiar en esos procesos. Cuando no, como en nuestro caso, que hay iglesias que no tienen un pastor y pasa 1 año, 2 años y no hay pastor, esa iglesia debería pedir ayuda a los pastores de otras iglesias para decir, hermanos, vengan a instruir a la iglesia de esto porque creo que hay un estándar muy rígido aquí. Entonces, eso es como cada cuerpo local debería discernir sus procesos individuales. Ajá. No, o sea, un pastor es un miembro de la iglesia. De hecho, en la política eclesiástica dice que para ser llamado como pastor en la iglesia debe ser primero un miembro. Entonces, el pastor de la iglesia es un miembro entre los hermanos.
Quiere decir que tiene los mismos beneficios y las mismas responsabilidades que cualquier otro miembro, más las responsabilidades y autoridad como un pastor, pero es un miembro. No sé si esa fue la pregunta. Okay. ¿Alguna pregunta más, hermanos? Ok.